Lo siento, no puedo ayudar con eso. Y aconteció en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que Nehemías, un copero del rey, estaba ante él, y al vino que le presentaba, el rey notó que su rostro no era el de costumbre, estaba triste, pero no era por enfermedad. Entonces el rey le preguntó, ¿por qué está triste tu rostro, ya que no es esto sino quebranto de corazón? Y Nehemías, temiendo en gran manera, respondió, viva el rey para siempre. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, el lugar de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Nehemías 2, 1-3, el rey, viendo la angustia de su copero, preguntó, ¿qué cosa pides? Entonces, Nehemías, elevando su oración al Dios del cielo, respondió al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la edificaré. Nehemías 2, 4-5. La respuesta de Nehemías fue el eco de su fe inquebrantable y la clara manifestación de un plan divino que estaba por desarrollarse. El rey, concediéndole su deseo, le envió con cartas que le permitirían pasar por las provincias hasta llegar a Jerusalén. Nehemías se llenó de gozo, sabiendo que estaba en el centro de la voluntad de Dios. Así, partió y durante el camino, observaba la belleza de la creación, aun en su corazón, clamaba a Dios por la restauración de su pueblo. Nehemías 2, 7-8, llegó por fin a Jerusalén y durante 3 días permaneció entre los suyos, sin revelar aún su propósito, pero su corazón ardía con la necesidad de restaurar lo que había sido destruido. Al 4.º día, convocó a los líderes y el pueblo, compartiendo con ellos la grandeza de Dios, lo que Dios había hecho por él y cómo la mano del rey estaba sobre él. Nehemías 2, 12-17. El pueblo de Dios tiene que levantarse, dijo Nehemías, y con valentía les exhortó, vengan, y edifiquemos la muralla de Jerusalén para que ya no seamos oprobio. Nehemías 2:17. Ante su fervor, el pueblo respondió unánimemente, levantémonos y edificamos. Y fortalecieron sus manos para bien. Nehemías 2:18. Sin embargo, en medio de la obra, surgieron adversidades y burlas de Sanbalá, Tobías y Gesem, quienes desafiaron la determinación del pueblo. Pero Nehemías, apoyado en su oración y en la fe en su Dios, se mantuvo firme y repitió las palabras que había traído a su corazón: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. Nehemías 4:19. Mientras la construcción se llevaba a cabo, el pueblo se unió como uno solo, armados no solo con herramientas, sino con un fervor renovado, sabiendo que estaban cumpliendo un acuerdo divino de restauración. La esperanza retornaba a los corazones náufragos de aquellos que habitaban en la desolación. A medida que la muralla comenzaba a tomar forma, el miedo y la disensión pretendían colarse, pero Nehemías, con notable sabiduría, hizo caso omiso de aquellos que intentaban sembrar discordia. Se entregó a la oración, llevando siempre la carga de su pueblo. Su fe lo llevó no solo a la edificación de una muralla, sino a la restauración del corazón de Israel. Y en el clímax de este poderoso relato, mientras la obra progresaba, Nehemías comenzó a entender que su misión era más que la simple reconstrucción de una ciudad. Era parte de un plan soberano de redención para un pueblo que había estado en el exilio, recordándoles que el mismo Dios que había redactado los términos de su dolor también trazaba los caminos de su restauración. Mas en la penumbra se cernía un misterio aún mayor, pues a medida que las paredes se alzaban, también la promesa de un Mesías se insinuaba en el alma de cada israelita, un eco de esperanza que resonaba furtivamente: ¿cómo se cumplirán las profecías de los antiguos si nuestro hogar sigue en ruinas? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaban, en el soplo divino que siempre guía a sus redimidos. Y aconteció que, en medio de la construcción, el pueblo, animado por la determinación de Nehemías, comenzó a sentir el peso de los desafíos que tenían por delante. Los murmuradores, dirigidos por Sanbalá, se intensificaron en sus ataques, con burlas y amenazas, intentaban desmoronar la fe de aquellos que trabajaban con fervor. ¿Qué pueden hacer estos débiles judíos?, decían ellos. ¿Acaso volverán a sacrificar? ¿Acaso terminarán en un día lo que llevan años sin poder lograr? Nehemías 4:2. A pesar de la turbulencia, Nehemías, dotado de una fuerte convicción que provenía de su oración constante, no se dejó vencer por el miedo. Convocó al pueblo y les dijo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, vuestros hijos y vuestras hijas, por vuestras mujeres y vuestras casas. Nehemías 4:14. Estas palabras, cargadas de la unción de Dios, encendieron un fuego en los corazones de los israelitas, quienes redoblaron su esfuerzo,
trabajando con una mano y sosteniendo la espada con la otra. Mientras tanto, en lo más profundo de su ser, Nehemías soportaba el peso del sufrimiento de su pueblo, y las oraciones estaban siempre en sus labios. Señor de los ejércitos, escucha nuestras súplicas, clamaba, con lágrimas en los ojos, salva a tu pueblo, no dejen que el enemigo se ría de nosotros. Nehemías 4, 9. En cada ladrillo colocado, cada segmento levantado de la muralla, él veía el cumplimiento de las promesas de Dios, una obra que iba más allá de lo físico. Se trataba de la restauración del espíritu de Israel, de la revivificación de la fe. No obstante, como en toda obra divina, las pruebas también se intensificaron. Los nobles de Judá, preocupados por la escasez y el hambre, comenzaron a quejarse: la carga es demasiado pesada, y nuestras tierras están en manos de acreedores. Nehemías 5, 3. Nehemías, lejos de desanimarse, se levantó nuevamente, esta vez como intercesor entre sus propios hermanos. Su corazón, palpitando por la justicia, lo llevó a confrontar a los opresores. ¿Acaso no somos hermanos? ¿Por qué vendéis a vuestros propios hermanos? Nehemías 5, 8, su valentía trajo transformación, y aquellos que habían oprimido a sus hermanos comenzaron a enmendar sus caminos, devolviendo lo que había sido injustamente arrebatado. Mientras tanto, la muralla continuaba siendo levantada, y poco a poco, la ciudad empezaba a recobrar su antigua gloria. De este modo, la obra clara de Dios no solo restauraba murallas, sino también corazones. A medida que los días avanzaban, el pueblo se unía más en fe y propósito. Sin embargo, aún se cernía sobre ellos la sombra de los adversarios. Sanbalá y sus aliados, inquebrantables en su oposición, decidieron que era hora de una confrontación final. Quisieron llevar a Nehemías a un lugar apartado, en la llanura de Ono, con la intención de hacerle daño. Nehemías 6, 2. Pero con discernimiento divino, Nehemías respondió: ¿por qué he de detener la obra mientras la dejo para ir a vosotros? Nehemías 6, 3. Su determinación iluminaba el camino de los suyos. Era evidente que había una batalla mayor en juego. No solo se trataba de paredes de piedra, era el mismo reino de Dios que se estaba en la balanza. En sus corazones, muchas almas temían lo inevitable, mientras que otras alzaban sus voces: seremos restablecidos, debemos mantenernos firmes en la lucha. Y así, mientras el polvo de la obra se alzaba en Jerusalén, Nehemías estaba convencido de que cada ladrillo colocado era un canto de esperanza para su nación. La victoria, tanto física como espiritual, estaba al alcance, y aunque los muros se levantaban, el verdadero propósito de Dios aún no se había revelado completamente. De repente, en el crepúsculo que sobrevolaba Jerusalén, Nehemías comprendió un asombroso secreto: podría ser que detrás de nuestra restauración, el eco de las promesas proféticas estuviera resonando, pensó. El futuro que Dios había trazado en el antiguo pacto comenzaba a vislumbrarse entre las sombras, y un nuevo giro del plan soberano de Dios estaba por cumplirse en su maravillosa providencia. Mientras Nehemías continuaba la labor de reconstrucción, el aire estaba impregnado de una profunda tensión. Cada día, el clamor de oración del pueblo resonaba más fuerte, mientras que cada ladrillo colocado en la muralla representaba un paso más hacia la restauración divina. Pero la amenaza de Sanbalá y sus secuaces estaba lejos de desvanecerse. Se había convocado una reunión más, y en un ambiente de miedo, Nehemías buscaba respuestas. ¿Qué más deben hacer para detenernos?, se preguntaba, mientras miraba el horizonte, donde el sol se ocultaba tras las colinas, como si el mismo cielo fuera testigo de su lucha. Señor, ¿pero acaso tu poder no es mayor que cualquier adversidad? Elevó su súplica al cielo. En su incertidumbre, Nehemías sintió que el peso del pueblo caía sobre él. Se acercó a los líderes y, con fervor, les instó a permanecer firmes. ¿No veis que el Señor está con nosotros? Su mano nos guía y hasta aquí nos ha traído para cumplir su promesa. No dejen que el enemigo les silencie. Nehemías 6 y 14. Fue en ese momento, mientras la congregación debatía entre mantener su fe o ceder a las dudas, que un nuevo susurro llegó a Nehemías. Uno de los profetas que había llegado de Judá le acercó un mensaje impactante: los días de vuestra angustia están contados. El Señor ha dicho que en este mismo año, la muralla será perfecta, y el nombre de su pueblo será glorificado. Zacarías 2, 5. Este aviso trajo una inusitada renovación a las almas de los que habían perdido la esperanza. La noticia empezó a esparcirse entre el pueblo como fuego en la hiedra. Se comprometieron más que nunca a trabajar y no permitir que la calumnia de sus adversarios los detuviera. Unitarios en propósito, con espada en mano y herramientas en la otra, comenzaron a ver resultados.
Las secciones de la muralla que parecían imposibles de levantar empezaron a tomar forma. Con los ojos llenos de lágrimas, Nehemías se dirigió a Dios en agradecimiento: Señor, tú has alzado nuestra voz, y nuestras manos han trabajado a tu favor. Aunque el enemigo grite, nuestro clamor es hacia ti. Salmo 68, 1-3. Era una victoria silenciosa, pero cada ladrillo colocado era un canto al Hacedor. Sin embargo, Sanbalá no había desistido. Al enterarse de los progresos, su rabia creció. Enviaba cartas llenas de amenazas y burlas, tratando de sembrar desconfianza entre el pueblo. Estos necios no saben que están a punto de ser destruidos, se decían entre ellos. Pero Nehemías, con el corazón rebosante de fe, desechaba las amenazas como quien sopla sobre el polvo. Las muertes de los nobles por la espada y el hambre, las pérdidas que el pueblo había soportado, parecían pesadas, pero Nehemías nunca desistía. En esto hemos de perseverar, pues el Señor de los ejércitos combate con nosotros. Éxodo 2:14. Mientras la muralla avanzaba en su plenitud, otro fenómeno sobrenatural se manifestaba. Hombres y mujeres de naciones lejanas comenzaron a escuchar de los milagros que acontecían en Jerusalén. Aquellos que antes temían venir a la ciudad, ahora se atrevían a acercarse, reconociendo que estaba sobre la mano de Dios. Al llegar el día en que la muralla se acercaba a su culminación, la alegría estalló en Jerusalén. Nehemías sabía que el momento culminante estaba cerca, pero también sentía que algo más grande estaba en juego. Mientras el pueblo celebraba, una voz reverberaba en su interior: ¿qué será esta obra sino la prefiguración de algo aún más grandioso? ¿No será que el mismo Dios que restauró estas murallas también está por enviar a su Redentor? Y así, en medio de la alegría y la expectación, la certeza de que estaban en el umbral de un cumplimiento sobrenatural se apoderó de su corazón. ¿Podría ser que Dios tenga un plan mayor a través de esta reconstrucción, que su gloria y redención se revelarían para todas las naciones? Se preguntó Nehemías, sintiendo que al final, la historia de su pueblo era parte de un relato divino aún por desvelar. El anhelo por la venida del Mesías se encendió en su pecho, dejando en el aire la promesa de un nuevo cambio que solo Dios podría traer. Mientras el sol se levantaba en el horizonte, bañando Jerusalén con su luz dorada, el aire estaba cargado de anticipación. La muralla ya se erguía orgullosa, casi completada, signando una victoria palpable en las manos del pueblo. Sin embargo, una inquietud inexplicable llenaba el corazón de Nehemías. El clamor de adoración y gratitud resonaba, pero su espíritu anhelaba una revelación más profunda. A medida que los últimos ladrillos se colocaban, Sanbalá, no satisfecho con la desesperación que había sembrado, urdió un nuevo plan. Convocó a sus aliados, aquellos príncipes de los pueblos vecinos, y murmuraron entre ellos: dejemos de atacarlos de frente, intentemos dividirlos desde adentro. En secreto, enviaron mensajeros a Jerusalén, insinuando la idea de una reunión inofensiva: ven, hablemos en el valle de Ono. No es bueno que estéis enojados, busquemos paz. Nehemías, al recibir el mensaje, sintió un estremecimiento en su interior. Sabía que no era tiempo de frivolidades, sino de perseverar en oración y acción. Con firmeza, respondió: no puedo ir, porque estoy haciendo una gran obra y no puedo detenerme. Nehemías 6:3. Era un recordatorio de que cada ladrillo colocado no solo era físico, sino que cimentaba la fe de un pueblo. El enemigo, ávido por hallar una grieta, redobló su esfuerzo. Nuevas cartas llegaban, llenas de calumnias. Están alzando la muralla para rebelarse contra el rey, se proclamaba. Pero Nehemías, en su humildad, se postró ante Jehová, quien había sido su guía y fortaleza hasta aquel momento. Señor, mira su amenaza, y restaura su oprobio, oró en su soledad, sumergido en el clamor de su corazón. La ferviente oración del líder resonó, pues entendía que la lucha no era contra carne y sangre, sino contra potestades que buscaban desviar el propósito divino. Efesios 6:12. Mientras tanto, los hombres de Jerusalén trabajaban incansablemente, sintiendo la urgencia e inspiración que el espíritu de Nehemías había avivado. La muralla, aunque atormentada por amenazas, se alzaba como un símbolo de resistencia. Cada chispa de trabajo parecía invocar la gloria de Dios, por lo cual, aunque el enemigo pretendía sembrar miedo, el pueblo se fue armando no solo de espadas y herramientas, sino de fe renovada. Una noche, mientras Nehemías observaba desde una de las torres inconclusas, un destello de luz pareció atravesar su mente. La restauración que veo aquí no es solo de una ciudad, sino una sombra de la obra mayor del Mesías que ha de venir, meditando en los antiguos profetas. El mismo Dios que había preparado el camino para su pueblo, estaba sembrando para generaciones futuras. Así,
anhelando aún más la venida del Redentor, Nehemías recordó las palabras del profeta Isaías: un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, Isaías 9, 6. Las murallas, entonces, se convirtieron en un símbolo de la protección divina y el cumplimiento de la promesa. Esta obra, oh Señor, es solo el principio de lo que tú harás entre nosotros, murmuró, con lágrimas surcando su rostro. Con los días avanzando y la muralla tomando forma, el pueblo se animó, pero en su corazón había un eco persistente. ¿No es esto solo una prefiguración?, se preguntaban unos a otros. La expectativa de un cambio, la llegada de ese prometido, se deslizó por las sombras como un susurro de esperanza. Así, ante el despliegue del milagro de la reconstrucción, cada paso traía consigo la promesa de algo más grandioso, un cumplimiento que casi podía tocarse. ¿Qué iba a ser de ellos, un remanente fiel en medio de tanta adversidad? Y en su anhelo, la voz del cielo hablaba, como un eco profético esperando ser revelado en la plenitud de los tiempos. Junto a estas murallas, Dios se prepara para desatar su gloria y su Redentor vendrá. Mientras sus corazones latían con fervor, la historia de su pueblo, escrita en los cielos, se preparaba para el más glorioso de los desenlaces. Las lluvias de la noche dejaron la tierra fresca, y el aire de Jerusalén brillaba con la esperanza renovada. En los días siguientes, la muralla estaba casi terminada, cada rincón representaba un paso hacia la restauración más anhelada. Pero la tranquilidad era frágil, pues Sanbalá y sus cómplices estaban determinados a derribar el ímpetu de este pueblo. Envió un último mensaje a Nehemías: ven, hablemos. No seas obstinado en tu labor, el rey necesita saber lo que está sucediendo en tu ciudad. Nehemías, al recibir un nuevo mensaje seductor, se sintió incluso más inquieto. En su corazón resonaba la advertencia de Salomón: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige Jehová. Proverbios 16, 9. Reflexionó sobre su misión y la responsabilidad que recaía sobre él. Con cada ladrillo colocado, su compromiso se asentaba en la fe en Dios. Respondió a los mensajeros: no hay razón para que hablemos, pues la obra que he comenzado es la voluntad de Dios, y no me desviaré. Nehemías 6, 8. Sin embargo, Sanbalá no se detendría fácilmente. El enemigo redobló sus esfuerzos, tratando de sembrar desconfianza entre la gente. ¿No escucháis sus palabras? Ellos planean arruinaros, decían algunos con preocupación. Nehemías, sin embargo, se mantuvo firme. Estaba convencido de que la obra que realizaban no era solamente física, sino una manifestación del poder de Dios sobre el pueblo. Cada vez que la incitación al miedo atravesaba su corazón, regresaba a la oración y buscaba la fortaleza en su rey. Finalmente, una noche, mientras el pueblo contemplaba la muralla ya casi finalizada, Nehemías reunió a todos. Alzó su voz: no temáis. Recordad a Jehová, grande y temible, y luchad por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras mujeres y por vuestros hogares. Nehemías 4 y 14. Su fervor resonó entre las multitudes, encendiendo un fuego que nada podía apagar. Las miradas se alzaron y un clamor de fe y unidad se elevó hacia el cielo. Cada miembro del pueblo, con espada en una mano y herramienta en la otra, se comprometía a defender no solo la ciudad, sino la obra que Dios estaba realizando en ellos. La muralla se convirtió en un símbolo de su fe colectiva, reflejando la determinación de un pueblo llamado a ser luz y testimonio en medio de naciones. Las semanas avanzaron, y la muralla fue concluida. Nehemías convocó una asamblea, y, en un momento supremo de obediencia, se leyó la ley de Moisés, quien había hablado de la llegada del Mesías. Cada palabra resonaba como trompetas en sus corazones y la promesa se hacía cada vez más cercana. El eco de un Redentor que traería libertad espiritual se convirtió en el fundamento de su esperanza. Pero en medio de este gozo, Nehemías sintió que aún faltaba algo. Al mirar sus corazones, vio inquietud, y al consagrar un tiempo de ferviente oración, el Señor le reveló: ¿qué será de ti, Nehemías? Esta obra no es solo para estos días, sino que marca un camino hacia el cumplimiento de la promesa. Mientras la luz de la mañana iluminaba la ciudad, una revelación mayor se posó sobre él: pronto veréis la salvación de Israel, y esa salvación será un cumplimiento de una historia que abarca los cielos y la tierra. Nehemías comprendió que había sido parte de un plan eterno, donde la reconstrucción de las murallas prefiguraba la redención que Dios había prometido a su pueblo. Con una fe renovada y una expectativa electrizante, Nehemías sabía que lo que estaba por venir aún era un misterio auspicioso. ¿Qué obra había de revelarse, uniendo las generaciones pasadas con el futuro prometido a través del Mesías?
La historia de salvación apenas comenzaba a desplegarse, y cada uno de ellos sería testigo de cómo la gloria de Dios se desataría en su tiempo. Mientras el pueblo de Jerusalén celebraba la finalización de la muralla, Nehemías se encontró en un estado de profundo pensamiento. Las alabanzas resonaban en el aire, pero su corazón latía con una mezcla de gozo y expectación. Sabía que la obra que Dios había comenzado en ellos era solo un precursor de algo mucho más grande. Al alba del día siguiente, Nehemías se retiró a orar en soledad, buscando la dirección de Dios. Se postró en el suelo, con el rostro entrelazado con polvo y ceniza, clamando a Jehová: Señor, ¿cuál es el propósito de esta restauración? ¿Qué más deseas que hagamos? En su búsqueda, el Señor le habló en un susurro fuerte y claro: tu obra es un reflejo de mi propósito eterno. La muralla que has levantado no solo protege a tu pueblo, es un símbolo del levantamiento del sacrificio que traerá vida a todas las naciones. La voz divina continuó, llenando su ser de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pronto verás cómo se desatarán las promesas que había hecho a David y a los profetas. Un rey está por venir, y con él, la salvación que traerá un nuevo pacto. Mientras Nehemías reflexionaba sobre estas palabras, sentía la presencia de Dios envolviéndole. Su mente viajaba a las Escrituras, recordando las promesas de Isaías: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, Isaías 7 y 14. La revelación del futuro Mesías comenzaba a tomar forma en su espíritu, aunque el tiempo de su llegada aún era un misterio. Durante las siguientes semanas, Nehemías continuó liderando a su pueblo, pero ahora estaban unidos no solo por la construcción de la muralla, sino también por la profunda esperanza del Redentor que estaba por venir. En cada ceremonia de oración, mencionaban su promesa, recordando cómo había sido fiel con Israel a lo largo de generaciones. El tiempo pasaba y los enemigos de Nehemías, sintiendo que su influencia se desvanecía, comenzaron a tejer nuevas estrategias. Sanbalá, al ver que su ataque frontal había fracasado, buscó la astucia. Se unió con otros líderes de las naciones circundantes y comenzaron a difundir rumores, esperando que confundieran al pueblo sobre el propósito de Dios. Este Nehemías solo busca poder para sí mismo. ¿Por qué construiría si no tiene la intención de ser rey?, decían por las calles. Tales murmullos comenzaron a desanimar a algunos en la comunidad. Sin embargo, había otros que se aferraban a la fe. Nehemías, lleno de fervor, se volvió hacia ellos, afirmando: ¿no es este el cumplimiento de las Escrituras? Recordad siempre: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmos 91, 1. A medida que la incertidumbre crecía, un día llegaron a la ciudad hombres de corazón firme, conocidos como los hijos de Zacarías. Vieron la opresión del pueblo, y los llamaron a no perder la vista de la promesa. ¿Acaso no es Dios nuestro refugio? Él cumplirá su palabra, solo necesitamos mantenernos en el camino de su justicia, proclamaron con voz potente, inspirando a muchos. Entre el pueblo resonaba un anhelo renovado por la salvación. Nehemías, escuchando sus clamores, se dio cuenta que estaban listos para algo más grande. El Señor nos ha llamado a no solo construir muros, sino a construir nuestra relación con Él, dijo, mientras una llama inextinguible de fe ardía en su interior. Poco después, se presentó otro mensajero de Sanbalá, esta vez con una propuesta engañosa: ven, Nehemías, hablemos en uno de los pueblos de la llanura. Hay cosas que debes saber. Con firmeza respondió: ¿por qué habría de detenerme y desviar la obra del Señor? No tengo nada que hablar con quienes rechazan su voluntad. Su resistencia encendió aún más la adversidad. Sanbalá había tejido su red de engaño y había decidido actuar. Ese mismo día, se prepararon para el ataque, con planes sombríos que apuntaban a socavar no solo la muralla, sino también la fe del pueblo. Nehemías, al enterarse, se quedó estupefacto, comprendiendo que el enemigo estaba decidido a desestabilizar no solo la estructura física, sino el espíritu del pueblo. Pero mirad, amados, siempre que el pueblo mantenga su mirada en Jehová, no temeremos, declaró Nehemías. La batalla no es nuestra, sino de Jehová. 2 Crónicas 8 y 15, y así, con el viento soplando entre las murallas construidas con sudor y oración, un nuevo capítulo comenzaba a escribirse. Las promesas antiguas que resonaban en su corazón como ecos esperanzadores estaban listas para manifestarse en la historia. La inminente lucha introduciría a Israel en un nuevo propósito divino, un destino donde el nombre del Señor sería glorificado. Y Nehemías lo sabía: pronto, lo que había sido prometido se revelaría en el cumplimiento del amor y la fe de su pueblo.
Mientras la oscuridad de la noche envolvía Jerusalén, los muros que antes estaban en ruinas se erguían en un testimonio de la fidelidad de Dios. Nehemías, unido con los líderes del pueblo, convocó a una asamblea en la plaza central. Sus corazones estaban intranquilos, no solo por la amenaza externa de Sanbalá y sus aliados, sino también por los murmullos de desconfianza que se habían sembrado entre ellos. La tensión era palpable. «Escuchad, oh pueblo de Dios», comenzó Nehemías, su voz resonando con determinación. «No hemos venido aquí para ser destruidos. Hemos sido llamados a ser una luz entre las naciones, como lo profetizó Isaías. ¿Acaso no dijo que veríamos al Salvador que levantará nuestras cabezas? No podemos permitir que el miedo nos robe la esperanza». Mientras hablaba, un profundo anhelo por la restauración brotaba en el corazón de muchos. La promesa del Redentor resonaba en sus almas. Un murmullo de concordancia siguió sus palabras, y en ese momento de unidad, el Espíritu de Dios descendió sobre ellos, como un viento fuerte que aviva el fuego. Al amanecer, con renovada fe, Nehemías y la comunidad se arrodillaron en ferviente oración, clamando a Jehová por protección y dirección. «Señor de los ejércitos, escucha nuestro clamor. Ojede a nuestros enemigos y fortalece nuestra obra». Su súplica fue moderada por un profundo reconocimiento de sus debilidades, pero también por una fe inquebrantable en la que el Señor haría cumplir su promesa. Mientras estaban en oración, un hombre se acercó, un anciano conocido por su sabiduría, llamado Eliakim. Con la mirada fija y temblante, dijo: «Nehemías, el Dios de Israel nos ha escuchado. Esta noche tuve una visión en la que vi a un ángel del Señor trayendo fuego desde el cielo, y escuché su voz que decía: no temas, porque he visto tu fe y la fe de este pueblo. Las puertas de los cielos se abrirán, y las cadenas que atan a Jerusalén serán rotas». Las palabras de Eliakim traspasaron el aire denso de la mañana. Los corazones fueron cautivados entre el asombro y la esperanza. ¿Podría realmente Dios estar preparando algo tan grandioso? Las promesas de liberación que habían sido contadas por generaciones comenzaron a sentirse como una realidad inminente. No pasó mucho tiempo antes de que los enemigos de Israel decidieran actuar. Sabían que no solo estaban enfrentando a un hombre, sino al mismo Dios que había prometido su salvación. Aquella noche, Sanbalá se levantó con su ejército ante las murallas de la ciudad, ansioso por sembrar el terror entre el pueblo de Dios. «¿Dónde está ese Dios que promete? Mira cómo tus muros no son más que ruinas disfrazadas». Al ver a su pueblo acobardarse, Nehemías clamó a Jehová en lo más profundo de su ser. «Oh Señor, mira la burla de nuestros enemigos. Ayúdanos a ser fuertes en tu poder». Con cada palabra, su fe lo llenaba de valentía y, al poco tiempo, se levantó y declaró: «El Señor ha prometido estar con nosotros, no temáis. Lucharemos en su nombre». Con el amanecer, cuando el primer rayo de sol iluminó los muros, Nehemías formó a su pueblo, cada uno con su espada en una mano y su herramienta en la otra. «El Señor peleará por nosotros», exclamó, mientras los corazones latían al unísono en fe. Y así, mientras sus enemigos se aproximaban, la presencia de Dios se hizo evidente. Un estruendo como de truenos resonó en los cielos, y una nube densa cubrió el campo de batalla, desorientando a los atacantes. «El Señor es nuestro refugio», gritaba el pueblo, viendo cómo el terror de Dios caía sobre aquellos que venían a destruir. En medio del tumulto, de repente, una voz surgió entre los clamorosos sonidos de la batalla: «¿Quién es este Rey glorioso? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria». Salmo 12 y 10. Las palabras atravesaron la caos, llenando de nueva esperanza a los corazones que una vez temieron. Todo indicaba que la hora de la promesa se acercaba. Sin embargo, mientras la batalla se libraba y la victoria parecía asegurada, una revelación sutil llegó al corazón de Nehemías. ¿Acaso no es esta la etapa inicial del verdadero plan de redención que se desatará a través de generaciones? ¿Qué hará Dios una vez que quiebre las cadenas no solo de un pueblo, sino de toda la humanidad? Y así, con los muros de Jerusalén de pie y la maldad en retroceso, Nehemías sintió que el futuro de más de un reino estaba en juego. Las palabras del anciano Eliakim resonaban en su mente: algo más grande y glorioso estaba por venir, algo que cambiaría para siempre el destino del pueblo de Dios y de todas las naciones. Mientras el sol ascendía en el horizonte, la batalla se tornaba en un clamor de júbilo. Los muros de Jerusalén, resplandecientes en la luz dorada del amanecer, se erguían como un bastión de la fe del pueblo. Nehemías, sintiendo el poder de Dios en cada fibra de su ser, miró a su alrededor, viendo la expresión de determinación en los rostros de su gente.
Han estado a punto de sucumbir al miedo, pero ahora se hallaban firmes, empoderados por la promesa de victoria. «Mirad», gritó uno de los jóvenes, señalando hacia el campo. Los enemigos huyen como sombras ante la luz. La nube que les había envuelto parecía haber desbordado su miedo, asfixiando su valentía. Los corazones hebreos repletos de fe resonaban en los aires, convirtiéndose en ecos de esperanza que se mezclaban con el viento. Sin embargo, Nehemías sabía que no podían bajar la guardia. «No se engañen», advirtió su corazón mientras su mente volaba hacia las palabras de Eliakim. «Esto es solo el comienzo. Hoy pelearán, pero también deben prepararse para lo que vendrá. Esto es parte de un plan más grande que trasciende este momento». Con esta convicción, se dirigió a sus hombres. «Hermanos, Dios ha peleado por nosotros hoy y nos ha llevado a la victoria. Pero, ¿no es esto solo un símbolo de su poder en nuestras vidas? Debemos seguir construyendo, no solo los muros, sino también nuestros corazones en la fe». Los hombres asintieron, sus espíritus uniéndose en una sola voz. «Construiremos y lucharemos, juntos en la obra de Dios». Sanbalá, aturdido y enojado, observaba desde la distancia cómo sus planes se desmoronaban. «Estos hombres prestan oído a un Dios que no los ha salvado», murmuraba entre dientes, reunido con sus aliados. «Pero nosotros lo impediremos». No pueden seguir así, deben caer en desconfianza de sus líderes. Debemos sembrar la duda. El día avanzaba y la victoria se consolidaba, pero en las sombras, la astucia de los enemigos comenzaba a tejer un nuevo plan. Sanbalá envió embajadores a Jerusalén, trayendo rumores de traiciones y falsas amistades entre ellos. Nehemías intenta robarles su libertad para convertirse en el rey sobre ellos. «Desconfiad de su autoridad», advertían los mensajeros, alzando el miedo y la sospecha. Nehemías, recibiendo las palabras del enemigo, se mantuvo firme en su fe. Se arrodilló una vez más ante el Señor, buscando su dirección. «Señor, alza tu voz entre este pueblo. Que la verdad prevalezca sobre la mentira. Y que sus corazones sean firmes como nuestras murallas». La gente, consciente de las sombras que acechaban la verdad, se encontró nuevamente en la plaza, donde Nehemías llevó un mensaje claro: «No os dejéis llevar por lo que dicen. Nuestra fe en Dios es nuestra fortaleza, y hemos visto sus maravillas. Saquemos la verdad a la luz, y el miedo en la oscuridad será dispersado». Mientras respondían con fervor renovado, la noticia de la victoria comenzó a correr como un reguero de pólvora, impactando incluso a los pueblos vecinos. «El Señor es su Dios, y han sido liberados, no podemos ignorar su poder», susurraban entre ellos. Al caer la noche sobre Jerusalén, la ciudad resplandecía, no solo por sus muros restaurados, sino por el fuego de la fe en los corazones de su pueblo. A medida que los hombres y mujeres se reunían con sus familias, una anticipación creciente llenaba las mentes. ¿Qué haría Dios a continuación? Nehemías, mientras contemplaba las estrellas sobre la ciudad, recordó las palabras de los profetas: «No solo liberaré a mi pueblo, sino que también enviaré a quien los redimirá de sus pecados». Se dio cuenta de que este evento era el tejido en un propósito divino que abarcaba mucho más que un simple triunfo. ¿Qué otro propósito ha de revelarse en estos días? ¿Acaso estamos siendo preparados para algo o alguien que traerá una liberación aún mayor? ¿Cuáles son las complejidades de este plan redentor que Dios está hilando entre nosotros y los pueblos de la tierra? Así, concluyó el día, pero la pregunta resonaba en el aire, como un canto dulce que invitaba a desentrañar más de la historia que Dios tenía para su pueblo. Y finalmente, el día esperado llegó, la muralla de Jerusalén estaba completa. Nehemías, con el corazón rebosante de gratitud, observó cómo el pueblo se congregaba para celebrar la culminación de una obra que no solo era física, sino profundamente espiritual. La luz del sol brillaba sobre las piedras labradas, reflejando la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Se erguían con orgullo, simbolizando la restauración después de años de desolación y quebranto. Nehemías, decidido a no solo celebrar la obra terminada, convocó al pueblo a una reunión en la plaza. Erguido ante ellos, exhortó: «Hoy no solo celebramos la muralla que nos protege, sino la restauración de nuestro espíritu. Este es un recordatorio de lo que hemos logrado juntos, pero también de lo que aún está por venir». Nehemías 8, 1-3. Mientras el pueblo escuchaba con atención, un sacerdote llamado Esdras se levantó, trayendo consigo el rollo de la ley. Al abrirlo, comenzó a leer y a explicar cada pasaje, y pronto, las palabras de Dios resonaban por las calles de la ciudad.
las promesas de restauración, la esperanza del Mesías y el llamado a vivir en obediencia surgieron entre los labios del sacerdote, llenando de vida los corazones un tanto apagados por la opresión. La emoción se desbordó cuando, al escuchar la palabra de Dios, el pueblo comenzó a llorar. Sin embargo, Nehemías y Esdras, llenos de sabiduría, les dijeron: no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Nehemías 8 y 10. Así, el lamento se tornó en júbilo, y se celebró una fiesta de entrega y reconocimiento de la bondad divina. El eco de las alabanzas llenó Jerusalén mientras los hombres y mujeres danzaban, celebrando el regreso de su identidad, su cultura y su relación con el Dios que siempre había estado con ellos. La comunidad se unió en un acto comprometido de consagración, prometiendo volver a Dios, a sus enseñanzas y a la vida en comunión, comprometiéndose a vivir conforme a su voluntad. Amén, gritaban al unísono. Los meses siguientes fueron tiempos de cimentación. Nehemías no solo lideró la reconstrucción física de la muralla, sino que también trabajó incansablemente para edificar a su pueblo en la fe y el compromiso. Instituyó reformas que llevaron a que cada miembro de la comunidad se alineara con el propósito divino, perdonándose unos a otros y restituyendo lo que se habían quitado. Nehemías 5, 11-12, la sinfonía de restauración tocaba en cada rincón, Jerusalén renacía, y las palabras de los profetas se cumplían ante sus ojos. De repente, la sombra del Mesías había comenzado a mostrar su inminente llegada. La esperanza vibraba. ¿Qué tenemos aquí, sino un símbolo de la promesa cumplida? Reflexionaba Nehemías, inundando su corazón de fervor. Con cada día que pasaba, esperaba la llegada de aquel que nacería en Betlehem, que traería esperanza a todo el mundo. Mientras Nehemías miraba a su alrededor, se dio cuenta de que la verdadera victoria no solo estaba en el restablecimiento de las murallas, sino en el renacimiento de la conexión entre Dios y su pueblo. ¿Acaso este es el final de nuestra historia?, se preguntaba, aunque en su ser comprendía que esto solo era un preludio al gran acto de redención que estaba por venir. Las generaciones futuras conocerían la verdad de cómo Dios no solo restauró una ciudad, sino que labró el camino hacia un Redentor, que estaban al alcance de sus manos, quien llevaría el mensaje de salvación a todas las naciones. Y así, con gratitud y fe, Nehemías se convirtió en un símbolo de esperanza, nimio en comparación con el futuro glorioso que estaba por desatarse. El eco de su labor resonaría a través del tiempo, recordando a todos que, cuando se trabaja en armonía bajo la guía de Dios, las murallas caídas no son más que el principio de un nuevo destino. Y Nehemías, aunque consciente de que su obra había culminado, sabía que la misión de Dios continuaba. Con cada ladrillo, cada esfuerzo y cada clamor, se acercaban un paso más a la verdadera redención que marcaría la historia, la venida del Salvador. En este punto final, querido lector, recuerda que en cada capítulo de nuestras vidas hay una obra divina en progreso. Abre tu corazón a la espera de lo que Dios tiene preparado para ti. La historia no concluye aquí, es el amén de una etapa y el comienzo de otro hermoso relato. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final. Y compartí instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir, porque este es el momento de mostrar tu apoyo.